Un observador del mercado y un operador de éxito son los resultados. Si quiere aumentar sus ganancias y controlar sus pérdidas, ¿por qué no cambia? Tome acción ahora. Los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas. El curso con todo lo que debería saber sobre el Forex y no había encontrado. 100% en español. Cómodo, claro y fácil de entender. Aprenda a analizar el mercado y cómo sacar el mejor provecho controlando su dinero. Suscríbase hoy mismo, totalmente gratis, al primer capítulo. Entre a www.7pasos.com y bienvenido al éxito. Estás escuchando Radio Forex Hispana. Radio Forex Hispana presenta Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de Domingo de Forex. Esta semana en Domingo de Forex le traeré a usted la segunda parte de la charla que habíamos dejado pendiente precisamente la semana pasada, hablando sobre el tema del apetito y la aversión por el riesgo. Esta vez vamos a enfocarnos en los aspectos socionómicos, un tema interesantísimo por cierto, y en el aspecto financiero de lo que es precisamente el apetito y la aversión por el riesgo. Así que si le parece bien, ya sin más demoras, comenzamos. Cuando termina el domingo, es momento de Forex. Domingo de Forex, con Memo Trader y 7 pasos. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Antes de comenzar, bueno, pues le comento que el resumen de lo que fue la plática de la semana pasada sobre el apetito y la aversión por el riesgo, la primera parte, la parte donde hablábamos más de nosotros, ¿no? Y lo que tiene que ver con nuestras decisiones personales, en lo individual, está ya colocado en internet, ya está colocado ahí en la página de YouTube. La parte de los videos de YouTube que tengo publicados en la página de Forex Hispana ya aparece en Facebook, y también en la parte donde aparecen los ¿cómo se llama esto? Los ejemplos en video también ya está apareciendo. Entonces, pues esta semana nos habíamos quedado pendientes con la mitad del tema prácticamente, que era el aspecto socionómico y el aspecto de apetito y aversión en el área financiera, ¿no? O sea, lo que es ya el ver cómo se comportan o cómo se manejan entre estos los instrumentos con estos dos espíritus, digamos, dominando en el mercado. Y vamos a empezar por el tema del aspecto socionómico. Nada más le quiero hacer un pequeño recuento para aquellos que se perdieron el programa pasado y picarlos un poco para que tengan la curiosidad de conocer el programa pasado, o para retomar la idea, como usted le quiera decir. En cuanto a lo que habíamos platicado la vez pasada, el apetito y la aversión por el riesgo son finalmente de forma individual para cada uno de los participantes del mercado, pues dos factores que se están contrapunteando, por así decirlo, que están compensándose uno al otro, y pues no hay estados puros, ¿no? Decíamos en este asunto, todos tenemos cierto apetito por el riesgo y cierta aversión, y dependiendo de cómo se equilibren estas fuerzas, será la decisión que tomemos, ¿no? Todos tenemos miedo a perder dinero y ganas de ganarlo, por así decirlo, ¿no? Un tema muy simple, muy cuadrado. Todos tenemos posibilidades de poder invertir algo X que quisiéramos correr, y todos tenemos limitantes para ese riesgo que queremos correr a cambio de ese premio o ese rendimiento extra que queríamos obtener, ¿no? Entonces, estas fuerzas se están, digamos, balanceando, pero depende de las decisiones de uno mismo, y este es el punto interesante para entrar al aspecto socionómico. Mucha gente tiene la idea de que el mercado se mueve y los estados del mercado, los movimientos del mercado generan
lo que son las reacciones en los estados de ánimo de la gente, y nosotros creemos que es totalmente al revés, ¿no? Que la gente manifiesta su estado de ánimo, digamos, comunitario, ¿no? O este inconsciente masivo, este colectivo inconsciente le llaman otros, es el que toma esas decisiones, es el que nos pone en cierto modo para estar de acuerdo con ciertas decisiones, y que el precio, como muchas otras cosas que pudiéramos llegar a notar, el precio de los activos son un reflejo de ese estado de ánimo que tenemos nosotros. En otras palabras, no quiere decir que una bolsa a la baja ponga a la gente de malas, más bien la gente que está de malas pone la bolsa a la baja. Robert Prechter ha estado estudiando mucho sobre este tema y ha impulsado mucho el estudio de este tema a través de su Instituto de Socionomics, que es algo así como que su última aportación a la humanidad, de este muchacho, de este autor, ya ni tan muchacho, y donde precisamente habla de esto, y lo explica de una forma muy simple. Hace poco publicó una conferencia que había dado, donde lo explicaba de una forma muy simple, diciendo, la gente, en el modo social, hablando en el colectivo, la gente no decide, hoy estoy de buenas y voy a empezar a comprar acciones con la misma velocidad que decide, hoy estoy de buenas y voy a ampliar mi negocio, ¿no? Por eso es que el precio puede ser un primer indicador, un indicador líder, digamos, de lo que está pensando el colectivo, ¿no? Cuando hay más gente que compra de la que está vendiendo, el precio va a tender a subir y va a invitar a más gente a comprar el mismo instrumento, y este optimismo es mucho más rápido en manifestarse que, por ejemplo, el optimismo en una empresa, ¿no? Por ejemplo, las empresas, para cambiar de tamaño, explicaba el señor Prechter, pues tiene que pasar una serie de factores. O sea, no llegas tú de malas y cortas al primero que se te cruza en la oficina, ¿no? Porque igual llega, te regresa y te demanda y pierdes una lana, y entonces siempre tienes tú una especie como que de necesidad de planeación un poco más amplia, ¿no? Cuando los empresarios están asustados, no corren a la gente en ese mismo instante, se lo piensan, lo mastican un poco, son un poco más lentos a la hora de tomar las decisiones, y por eso es que pareciera ser que más o menos tienen alguna relación entre el estado de ánimo y la cotización de las bolsas, y por ejemplo el crecimiento del Producto Interno Bruto de un país, o el nivel de producción industrial, etcétera, etcétera. Pero en realidad son decisiones que se toman en lo personal, que van quedando, que conforme más tiempo va manteniéndose ese estado de ánimo, se va traduciendo en decisiones de dinámica, digamos, macroeconómica, pero que en el primer reflejo aparece en los mercados, ¿no? Una forma de demostrar que en realidad sí el colectivo social influye en lo que es el estado de ánimo de todos en general, lo podremos ver, por ejemplo, a mí me gusta mucho el ejemplo de los vestidos. Hay inclusive, no recuerdo el nombre del autor, pero hay una persona que hace ya varias décadas se inventó una reglita que decía que para tú saber cómo iba a estar el mercado, si bien o mal, o cómo es que está el mercado, lo asociaba a las modas, y decía, bueno, mercados alcistas, mercados bondadosos, mercados donde van ganando, y esto es meramente tema de aspecto socionómico, mercados bondadosos van a hacer que las faldas suban, y mercados pesimistas, momentos malos en el mercado, va a hacer que las faldas bajen. En realidad el concepto es al revés, pero es una observación, digamos, independiente de un efecto, un fenómeno que en realidad estaba pasando. Lo que sucede es que cuando la gente está de buenas, y esto pasa hablando de los colectivos, cuando nosotros como humanidad, como sociedades, estamos de buenas, cuando el estado de ánimo social es positivo, somos más incluyentes, somos más extrovertidos, somos más arriesgados, somos más aventureros, más optimistas, más coquetones, ¿no? Y aquí viene lo de los vestidos, más abiertos, más seguros, más pacifistas, más confiados,
¿Sí me explico? Somos más buena onda, lo podríamos resumir así, ¿no? Nos volvemos buena onda cuando estamos de buenas. Y cuando por el otro lado estamos de malas, bueno, pues pasa exactamente lo contrario. O sea, cuando el estado de ánimo social se vuelve negativo, nos volvemos mucho más excluyentes, es decir, no queremos que entren en nuestra tierra extraños, ¿no? Ya lo puedes ver, por ejemplo, no había habido tanta protesta por los inmigrantes a países como España, ¿no? La gente que nos escucha en España, es normal que la gente de España, los españoles de España, por así decirlo, se sientan, digamos, inconformes en mayor medida durante estas crisis, o durante estos años del 2007, 2008, 2009, sobre todo 2008, 2009 y parte de este 2010, que haya un poco más de estado de ánimo malo. Yo me acuerdo, por ejemplo, las peores noticias en España de rechazo social a los inmigrantes. Los latinos podría ser uno, porque es mucho más fácil reconocer un latino, ¿no?, entre una masa de españoles que encontrarte un serbio o encontrarte no sé, alguien que tenga más el corte caucásico, ¿no? O un subsahariano. Es más fácil encontrarlo que un serbio, que un europeo, digamos, cambiado de lugar. Las peores noticias de ese rechazo social a ellos aparecieron justamente en los años 2008, 2009, ¿no? Que eran los años donde la crisis estaba más fuerte, o en ese entonces la crisis estaba más fuerte, ¿no? Habrá que ver que al paso de la historia probablemente ese todavía sea cuento de hadas, ¿no? Y ahí lo que vamos a venir a vivir, si las cosas siguen apareciendo en el gráfico como las estamos viendo, pues puede que ese pasado sea un pasado menos ríspido del que vamos a vivir a continuación, ¿no? Pero hasta entonces, si tú te fijas, digo, siempre ha habido conflictos, insisto, no hay momentos puros, ¿no?, en cuanto a lo que es el estado de ánimo social, al igual que en lo que era el apetito y la aversión al riesgo. No hay momentos puros donde solo haya eso, ¿no? Pero hay momentos donde predomina una cosa que la otra, o hay rasgos muy notorios de una cosa con la otra, ¿no? No es accidental que en las caídas de los mercados se provoquen las guerras mundiales. No es accidental que en los periodos de mercados difíciles la gente se sienta pues ignorada por sus autoridades y salga a protestar, como está pasando en todo lo que es esta fiebre del jazmín, ¿no? Los disturbios que han quitado ya de Oriente Próximo, pues a Hosni Mubarak en Egipto, al presidente de Túnez, que no me acuerdo de su nombre, que están teniendo los conflictos en Libia, que están teniendo las manifestaciones en Bahrein, que están teniendo los problemas en Arabia Saudita, ¿no? No es accidental. Lo que pasa es que llega un momento donde el estado de ánimo se vuelve tan descompuesto que la gente pierde la paciencia y hace gala, muestra precisamente las características clásicas de esto, ¿no? Es algo que ha pasado así, que se repite continuamente en la historia. Entonces, cuando estamos de estado de ánimo social, pues somos más negativos, te decía, más excluyentes, no estamos, por ejemplo, una de las características también del momento tan fuerte de mercado que vivimos antes de la crisis del 2007 fue la general inclusión de todo tipo de cosas. Ahora sí que en nuestra sociedad llegó un momento donde todo se valía y hasta era mal visto, o se volvió mal visto, como si fuera un avance de la sociedad muy fuerte, el que tú rechazaras, por ejemplo, a un homosexual, ¿no? Que en un hotel le negaran la presencia a un homosexual, fue noticia, ¿no? Un hotel aquí de México, me parece que fue Cancún, le hizo retirarse unos homosexuales que pues, realmente no estaban haciendo nada malo, y ese hecho no quedó aislado y pasó entre la masa, fue muy notorio, se hizo un gran problema de eso y salió en las noticias por varios días, ¿no?
ahora se ve de lo más normal que haya esto. La cumbre de esto, pues en muchos países empezó a legalizar el que haya homosexuales, que independientemente de esto es una forma de inclusión, ¿sí me explico? Es algo que por muchos años habíamos no alcanzado a incluir y que en estos momentos de máximo de mercado ha alcanzado. Mi predicción en base a estos estudios de la socionomía es que los homosexuales volverán a ser relegados después. Volverá a entrar una mano firme, digamos, en cuanto a ese tema, y volverán a ser rechazados y volverá a haber, digamos, posturas mucho más radicales en ese aspecto. Vamos a un corte comercial rapidísimo y regresamos con más de los aspectos sociales o socionómicos de lo que es precisamente el apetito y la aversión al riesgo. Vamos a la presentación de lo que es este indicador de los modas con ejemplos tomados de googlear distintas modas, y regresamos enseguida porque este tema está muy bueno y todavía continúa. Estás escuchando Domingo de Forex aquí a través de Radio Forex Hispana. La diferencia entre un observador del mercado y un operador de éxito son los resultados. Si quiere aumentar sus ganancias y controlar sus pérdidas, ¿por qué no cambia? Tome acción ahora. Los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas. El curso con todo lo que debería saber sobre el Forex y no había encontrado. 100% en español. Cómodo, claro y fácil de entender. Aprenda a analizar el mercado y cómo sacar el mejor provecho controlando su dinero. Suscríbase hoy mismo, totalmente gratis, al primer capítulo. Entre a www.7pasos.com y bienvenido al éxito. Domingo de Forex, con Memo Trader y 7 Pasos. Y estamos hablando sobre el tema del apetito y la aversión al riesgo, y estamos hablando en este momento de lo que es precisamente el aspecto socionómico en cuanto a este tema, como una forma de explicar lo que está pasando con los mercados. Y decíamos que bueno, las características socionómicas de este momento es también volvernos no solamente más excluyentes, más digamos radicales con estas ideas, sino que nos volvemos introvertidos, temerosos. ¿Sí me explico? Por ejemplo, hay más guerras cuando la gente está en un mal estado de ánimo social, y muchas veces el ser humano, como cualquier otro animal, digamos, existente, cuando está asustado es cuando ataca realmente, ¿no? Se prueban más bombas atómicas cuando estamos asustados, es decir, cuando estamos en un mal estado de ánimo social. Nos volvemos mucho más conservadores con nuestras decisiones, ¿no? A la hora de, por ejemplo, gastar dinero, nos volvemos mucho más conservadores. A la hora de elegir un plan de inversión, nos volvemos mucho más conservadores. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, cuando el estado de ánimo social es muy bueno, existe un exceso de bursatilización, o sea, aparecen una inmensidad de instrumentos financieros, y cuando estamos en un mal estado de ánimo social, que por ejemplo se puede ver cuando hay caídas en los mercados, empiezan a desaparecer ciertos instrumentos financieros o son prohibidos ciertos instrumentos financieros. Nos volvemos conservadores y nos obligan a ser conservadores. Nos volvemos pesimistas, ¿no? Esto es una de las características por las cuales precisamente se refuerza ese espíritu de volvernos conservadores. Pesimistas porque creemos que no va a funcionar el intento, no voy a arriesgarme a hacer un nuevo negocio porque creo que no va a funcionar, porque las cosas las veo muy difíciles, porque no... Y a lo mejor en otros momentos la misma persona o el mismo grupo, el mismo país, lo que sea, se animaría a entrar en empresas mucho más fuertes porque se vuelven más positivos, ¿no? Cuando el espíritu es, el ambiente social es bueno. Nos volvemos más sobrios, buscamos menos adornos, buscamos menos... La elegancia o digamos el poderío se transmite con una elegancia menos compuesta de adornos, ¿no? Más sobria. Nos volvemos más herméticos, no queremos decir nada, no nos queremos abrir, nos cuesta más trabajo
decir lo que sentimos, somos menos expresivos, somos obviamente mucho más inseguros, somos más belicosos por lo mismo, ¿no? Decía yo, nos levantamos así como que con el gallo, nos volvemos más suspicaces, ¿no? Todo lo vemos con desconfianza. Por ejemplo, decía una frase en el libro de Perspectiva de Preacher, que dice, desconfía, si no mal recuerdo la frase era, desconfía de los tratados de paz o de los acuerdos en los mercados, en los momentos de mal estado de ánimo social, y desconfía o no le creas a las amenazas de guerra en los estados de ánimo positivos. Por ejemplo, cuando el mundo hubiera aguantado tantas pruebas nucleares, por ejemplo, con Irán, si el mercado no hubiera estado bueno, o tantas pruebas nucleares con Corea, si el mercado no hubiera sido bueno, ¿no? O bueno, si el estado de ánimo social no hubiera sido bueno, lo cual se reflejaba también en un buen mercado. Si hubiéramos tenido un mal estado social, a la primera lo calmamos y punto. ¿Qué es lo que pasó finalmente con la última intervención ahí militar, o el último tiroteo, digamos, que se echaron de frontera a frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Cuando Corea del Sur mató a 4 habitantes de Corea del Norte, ahí sí ya nos agarraron cansados, por así decirlo, nos agarraron en un estado de ánimo social negativo, y luego fueron los ejercicios militares, y luego fueron a poner freno a una situación que antes siempre por la diplomacia se había estado arreglando. ¿Sí me explico? Por ejemplo, una de las grandes pues ejemplos también, ¿no? De cómo afecta tanto el apetito de ánimo, el apetito por el riesgo, que se vuelve mayor en los mercados, o en los estados de ánimo sociales positivos, y que se vuelve totalmente aversión en los mercados, que están dándose durante un mal modo social. Está la inclusión de China como socio comercial de Estados Unidos. Era el ejemplo, el último resquicio del comunismo, haciendo negocios y volviéndose socio comercial de los Estados Unidos, ¿no? Eso es algo que también, igual que como decíamos sobre los homosexuales y su inclusión que ha habido en este mundo, en los últimos años, antes de que se descomponga el estado de ánimo, tú puedes decir, bueno, ahorita dices que estamos en crisis y todavía sigue siendo mal visto que los rechacen. Hay cambios que tardan más tiempo en generarse, ¿no? O sea, no es esto de la noche a la mañana y hoy te doy el abrazo y mañana te pateo. No es así. Poco a poco va cambiando, y va cambiando en distintos aspectos. Es como una planta que va creciendo. O sea, no siembras una semilla y al día siguiente tienes un árbol. Primero tienes una plantita, después tienes una plantita más alta, y luego ya empieza a salirle cortecita hasta que llegue a ser un árbol, ¿no? Igual toma un proceso de tiempo, ¿no? Lo mismo podemos decir sobre China y Estados Unidos. Muy probablemente las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos estén condenadas a un fracaso si el estado de ánimo se sigue deteriorando como parece que se está deteriorando, ¿no? Y al ritmo que parece que se está deteriorando. ¿El terremoto de Japón es culpa de esto? No, definitivamente no. El terremoto de Japón que acabamos de vivir no es culpa de esto, pero sí la respuesta que demos como humanidad a Japón podría estar en gran parte influenciado por eso. Por ejemplo, yo me pregunto qué pasaría si surge una nube radioactiva y empieza a contaminar los campos de China, de India o el norte de Europa, en fin, el noreste noreste de Europa. ¿Qué pasaría ahí? ¿Habrá sanciones? ¿Habrá reclamos? ¿Habrá alguna cabeza de turco que se tenga que cortar? Porque más allá de pensar que fue un accidente, algo fuera de la mano, van a decir que fue una irresponsabilidad de los japoneses poner plantas nucleares ahí. Pudiera llegar a ser un extremo, ¿no? Un ejemplo, sobre todo conforme esto vaya pasando, si el modo social se llega a caer, ¿no? Son ideas que pueden estar surgiendo y que habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo se proyectan. Decía yo de los vestidos, durante, como otra de las formas de mostrar que el estado de ánimo social influye en las cosas que hacemos, y no más bien las cosas que hacemos influyen en nuestro estado de ánimo.
la gente durante los momentos de buen estado de ánimo social se vuelve más coqueto, se vuelve más extrovertido, le gusta enseñar más, finalmente que durante los estados de ánimo social negativos, donde nos volvemos más herméticos, más introvertidos, menos coquetones, ¿no? Nos volvemos más digamos más sobrios. Por ejemplo, yo quiero mostrarte Caracas, espérame, ya se me fue el cuadro donde lo tenía. Ahí está, perdón. En 1930, esta era la moda en 1930, ¿no? Vestidos largos llegaban hasta el suelo y era como que una generación. No quiero decir que todo mundo tuviera vestidos largos y no había otra cosa, y que si salías con un vestido un poco más corto, enseñas un poco más de tobillo, la gente se iba a escandalizar, pero sí, principalmente, habría como el sesgo principal en la moda. Probablemente tú me puedas decir, bueno, es que los abuelos siempre fueron muy conservadores, los abuelos siempre se taparon hasta el talón. Eso no es verdad. Por ejemplo, quiero mostrarte en 1928, fíjate, esta es una gráfica del Dow Jones, de los años 20 a los años 40. Fue el 1929, el pico de 1929, y esta es la Gran Depresión de los años 30, ¿no? Este es el comienzo de esa Gran Depresión de los años 30 que, pues, como podrás ver, la caída en los mercados estuvo marcada. Durante este movimiento, obviamente los años 30 fueron los más castigados, fue el momento donde tuvo la peor caída el mercado accionario, mostrando que el estado de ánimo social estaba muy descompuesto, se volvió muy negativo muy rápidamente, fue un cambio muy rápido. Y la consecuencia en los vestidos, pues lo viste, ¿no? El vestido se fue hasta los tobillos, no iba más abajo porque había piso, pero llegó hasta los tobillos. 2 años antes, fíjate cómo era la diferencia. Esto es 1928, donde el clímax de los mercados estaba ahí. Era moda de 1998, ¿no? El estilo de los vestidos, digamos, de día en 1928, fíjate cómo el vestido llega a la rodilla, y eran personas antes que los de 1930, es decir, no es que los abuelos no mostraran pierna, o las abuelas no mostraran pierna, lo que pasa es que en ese momento estábamos con un mejor estado de ánimo, ¿no? Otro clímax en los mercados, bueno, pues evidentemente el que vivimos antes de la caída que vimos recientemente, en 1997, perdón, en el 2007, donde, pues, ¿cuál era la moda en 2007, no? La mayoría de la moda era tener vestidos cortos. Inclusive, cuando algún modista sacaba algo de vestidos largos, lo hacía con unas aberturas de pierna impresionantes. Es muy difícil encontrarte, por ejemplo, hay una etapa donde no hubo depresión, pero sí hubo una recesión, por ahí de los 70s a los 80s, te fijas, es así como una década perdida, no había prácticamente nada en los mercados, estaba plano. Deja ver si puedo encontrar el gráfico otra vez. A ver, vamos a ver. Vuelvo otra vez ahí estoy. Esta etapa de aquí, fíjate que no hay una gran caída como la que fue, ¿no? En la gran recesión, pero de alguna manera no hubo crecimiento. Sin embargo, aquí la moda no fue tan claramente cambiante, aunque sí hay ciertos sesgos, pero sería más debatible, ¿no? Como que se mezcló un poquito más los estilos, y había tanto quien apuntaba por vestidos largos como quien apuntaba por vestidos cortos. Pero de volver a ver una gran caída en el mercado, ¿no? Proporcionalmente, que es lo que nosotros creemos que pudiera llegar a pasar. Por cierto, es una gráfica logarítmica, es decir, va mostrando los porcentajes de cambio. Eventualmente vamos a encontrarnos con que hay un mercado que buscará tener vestidos más largos, evidentemente, ¿no? Volverá a ser moda, así que si alguien de ustedes se dedica a la moda, bueno, pues ya saben por dónde puede estar el siguiente grito de la moda, los vestidos largos. Y lo mismo pasa con lo que son los instrumentos. La gente se vuelve mucho más conservadora
con sus decisiones de inversión durante estos momentos como un reflejo de ese estado de ánimo social negativo, ¿no? Mientras tú veas que el estado de ánimo social se sigue descomponiendo, la gente seguirá siendo cada vez más conservadora y más salida, digamos, de la bolsa habrá por parte de los participantes. Voy a ir a un corte comercial y regresamos con el siguiente tema, que es precisamente hablar desde el punto de vista financiero cómo es que se expresan esos luchas de fuerzas entre el apetito y la aversión por el riesgo, cuáles son las decisiones típicas de los inversionistas cuando hablamos de apetito por el riesgo y aversión por el riesgo. Regresamos, estamos escuchando a Domingo de Forex aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo regreso en un instante más. La diferencia entre un observador del mercado y un operador de éxito son los resultados. Si quiere aumentar sus ganancias y controlar sus pérdidas, ¿por qué no cambia? Tome acción ahora. Los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas. El curso con todo lo que debería saber sobre el Forex y no había encontrado. 100% en español. Cómodo, claro y fácil de entender. Aprenda a analizar el mercado y cómo sacar el mejor provecho controlando su dinero. Suscríbase hoy mismo, totalmente gratis, al primer capítulo. Entre a www.7pasos.com y bienvenido al éxito. Domingo de Forex, con Memo Trader y 7 Pasos. Continuamos en Domingo de Forex. Estamos hablando en esta segunda parte de la charla de apetito y aversión por el riesgo. Estamos hablando hasta el bloque pasado del aspecto socionómico, es decir, decíamos que nuestro comportamiento social, hablando como comunidad, tiende a tener estados de ánimo también, ¿no? Hay momentos donde todos estamos muy de buenas, por así decirlo, y hay momentos, o bueno, no todos, pero la gran mayoría está muy de buenas y la gran mayoría puede volverse más pesimista eventualmente. Exactamente qué dicta los cambios de estado de ánimo es difícil decirlo. Todavía no hay quien encuentre así como que la razón por la cual, ¿no? Se argumentan muchísimas cosas, desde la química de los suelos, ¿no? Y que explica por qué lugares como Arabia o como el Medio Oriente se vuelven muy belicosos y han sido muy belicosos por años. Y hay quien dice que no, que es finalmente el estar castigados por tanto tiempo, el no lograr un bienestar social durante tanto tiempo, es lo que genera evidentemente que la gente tome un mal estado de ánimo social. Y a esta vez, como por ejemplo el estado de ánimo social se contagió y cundió por todo el mundo y las consecuencias las vivimos por todo el mundo, entonces ahí sí se fue fomentando cada vez más un estado de ánimo social más negativo, ¿no? Se dicen, por ejemplo, que en los estados de ánimo social negativos habrá guerras. Nosotros los heliotistas, para hablar de cambios de gran superciclo y de milenio, pensamos que para realmente decir estamos en un ciclo negativo, en un ciclo bajista, de gran superciclo, debería de haber guerras mundiales, debería de haber conflictos fuertes, ¿no? Si en el superciclo hubo guerras mundiales, imagínate en una caída de gran superciclo, ¿no? Entonces, eventualmente debería haber transformaciones, digamos, del mundo como lo conocemos, de maneras muy importantes. Es algo que se va gestando poco a poco, te digo, que son varios años que tienen que pasar en esto, que no es así de rápido como, hoy ya me puse de malas y vendo todo lo que tengo en mi portafolio de inversiones, pero sí, hoy estoy un poco más de malas que ayer, estoy un poco más asustado que ayer, me siento un poco más negativo que ayer, hoy decido que es muy arriesgado conservar tal acción y la vendo. Y hoy decido que es muy arriesgado tener tanta exposición al riesgo y lo cierro. Hoy decido que mi apalancamiento es demasiado y me vuelvo más conservador y bajo mi apalancamiento o la